Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Porfirio Torres Moreno, estudiante del Tecnológico de Ciudad de Distancia. Voy a exponer los temas divergencia rotacional y su interpretación geométrica y física de la materia de cálculo vectorial. Nuestro asesor, el licenciado Esteban Requena Valle, mi tutor, el ingeniero Oscar Marro Obregón Requena. Divergencia. La divergencia de un campo vectorial mide la diferencia entre un flujo saliente y un flujo entrante de un campo vectorial sobre la superficie que rodea un volumen de control. Por lo tanto, si el campo tiene fuentes, la divergencia será positiva. Si mediremos, la divergencia será negativa. La divergencia de un vector nos devolverá un escalar. El resultado más sencillo, la fórmula más sencilla para hallar la divergencia, nos dice que la divergencia de mi función en mi campo vectorial es igual a esta expresión, que eso es igual. Esta expresión nos dice que el radiante de un punto es con el punto vectorial f, y eso nos dice que es igual la derivada parcial de mi fx, que viene siendo f por eso 1, que es el f componente de coordenada 1 con respecto a x, más la derivada parcial del f coordenada 2 con respecto a y, más la derivada parcial con respecto a f3 coordenada con respecto a z. Esto es en el espacio. Si sería en el plano, solo sería hasta más f sub índice 2, f coordenada 2, que sería f sub índice 2 con respecto a y. Un ejemplo de la divergencia: tenemos dado el campo vectorial f es igual a x al cuadrado con respecto a dirección y menos 2xy con dirección j más yz al cuadrado con respecto a acá. Allá la divergencia de f, nuestra divergencia, ya tenemos la fórmula, ¿verdad?, que nos dice que es la derivada parcial de f sub componente 1 con respecto a x, más la derivada parcial de f sub componente 2 con respecto a z, más la derivada parcial de f sub 3 con respecto a z. Eso quiere decir, si despejamos, que nos va a dar a la derivada parcial de x al cuadrado con respecto a x menos, el menos es por el menos 2x, aunque lo puedo poner acá y puedo poner más, aunque yo sé que me va a dar negativo, más la derivada parcial de menos 2x y con respecto a y, más la derivada parcial de yz al cuadrado con respecto a z. Los despejamos por separado para que entendieran. Eso quiere decir la derivada parcial con respecto a x. Aquí tenemos una x, es x al cuadrado, la derivada parcial de x al cuadrado sería 2x. Esto es con respecto a su componente 1, respecto a y, que es el primer fuente coordenada. Ahora con el segundo sería, eso es igual a la derivada parcial de 2xy, de 2xy. 2x es una constante, el y es la derivada parcial con respecto a y, solo se derivaría y, pues sería la derivada parcial de y es 1 por menos 2x es igual a menos 2x. Ahora la tercera, ahora tendremos la tercera fuente coordenada, función coordenada, que nos dice que es yz al cuadrado. Yz al cuadrado, la derivada parcial de eso con respecto a z. La y es una constante, la z es la que puedo derivar, entonces sería z al cuadrado, sería igual a 2z por y, sería 2yz. Si lo juntamos, ya lo ponemos en orden, sería igual a 2x con respecto a y menos 2x con respecto a j y más
2YZ con respecto a la dirección K. Son términos semejantes, todos términos se eliminarían y me dejaría en la divergencia de mi campo vectorial es igual a 2YZ. El rotacional. En cálculo vectorial, rotacional o rotor es un operador vectorial que demuestra la tendencia de un campo vectorial a introducir la rotación alrededor de un punto. El rotacional de campo se puede calcular siempre cuando este sea continuo, diferenciable a todos sus puntos. El rotacional actual sobre un vector nos va a devolver a un vector. El rotacional nos dice que va a ser al producto cruz radiante por el campo vectorial. Producto cruz radiante por el campo vectorial. Esto, recordemos que el producto cruz es IJK. Haciendo un determinante, hacemos un determinante de derivada parcial de f1 con respecto a x, derivada parcial de f2 con respecto a y, derivada parcial con respecto a z, y más mi campo vectorial, que es MNP. Esto sería en el espacio. En el plano, pues solo sería hasta f, ese es su índice y. Eso nos dice que es igual. Sacamos la determinante por método de cofactores, eliminamos con respecto a y, nos quedaría la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z, más mi cofactor n y mi cofactor p. Y si lo multiplicamos, sería, aquí lo tenemos despejado, sería derivada parcial con respecto a y por p. Entonces nos daría derivada parcial con respecto a y del punto P de mi campo vectorial, menos la derivada parcial con respecto a z en mi punto N de mi campo vectorial, y así las demás. Si vemos un ejemplo, tenemos dado el campo vectorial, el mismo que hace rato, x cuadrado con respecto a y, menos 2xy respecto a j, más yz al cuadrado con respecto a k. Queremos el rotacional. El rotacional, como ya lo dijimos, es el producto cruz radiante por el campo vectorial, y eso nos da a que va a ser ahí jk por la derivada parcial de x en la derivada parcial de y, derivada parcial de mi campo vectorial. Aquí solo despejé, luego pasar esto y pasé mi campo vectorial hacia abajo. Ahora me falta hacer el método de cofactor, que sacar la determinante. Si escojo ahí, con respecto a y, elimino estos y solo anoto estos, que son los que están aquí, con respecto a y, derivada parcial con respecto a y, por el punto cofactor 3, menos la derivada parcial con respecto a z por el punto vectorial f índice 2, que es 2xy, y las demás igual. Seleccionaría j, eliminaría estos y solo anotaría estos. Por eso aquí hice menos, pero recordemos que en el método de cofactores la tabla se parte en más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Por eso estoy anotando el signo de menos, porque es mi segundo es menos para la derivada parcial con respecto a x por f índice 3, que sería yz al cuadrado, por la derivada parcial con respecto a z con respecto a x. Ahora solo hay que despejar, hay que seguir despejando. Ahora hay que hacer operación de derivada parcial con respecto a yz al cuadrado con respecto a y,
Recordemos que la z es una constante aquí porque es con respecto a y, la derivada de y es 1 por z al cuadrado, sería z al cuadrado con respecto a y en dirección y, más o menos, es menos porque es el signo del cofactor, es menos, dice derivada parcial con respecto a x en y en z al cuadrado. Recordemos que la y y la z son constantes cuando no está una x, porque dice con respecto a x, entonces me va a dar igual a 0. Aquí menos derivada parcial con respecto a z de x al cuadrado. De x al cuadrado es una constante porque no tengo ninguna z, entonces también me da 0, por eso dice menos 0j con respecto a j, más dice derivada parcial con respecto a x de menos 2x y. La derivada parcial de menos 2x sería 2 y es una constante, se quedaría y, entonces por eso tenemos menos 2y con respecto. Luego dice derivada parcial con respecto a y de x al cuadrado. Recordemos que la x al cuadrado es una constante porque no tengo a y para la porque dice con respecto a y, entonces eso me daría igual a 0, entonces sería menos 0, entonces solo me quedaría menos 2y con respecto a k, dirección k, y esto sería igual entonces a z, como lo tenemos acá. Mi rotacional de mi campo vectorial sería igual a z al cuadrado con respecto a y menos 2y con respecto a k. La interpretación geométrica de la divergencia es el flujo por la unidad de volumen. La divergencia me dará, me sabrá en el plano sobre el volumen de mi campo vectorial. La divergencia es la medida de la densidad en física, ¿verdad? La divergencia es la medida de la densidad de líneas de fuerza y tienen mayores valores cerca de sus fuentes o suministros del campo vectorial. El rotacional de la circulación por las unidades de la superficie. Si B es un campo de velocidades como un fluido, el rotacional B distinto a 0 en puntos es lo que si dejamos una hoja está girando. El rotacional de un campo vectorial me dirá mi vector, mi campo vectorial, pero el rotacional me dirá hacia dónde está girando. Si está girando hacia abajo, si está girando hacia la derecha, si está girando hacia la izquierda. Por este ejemplo diremos que está girando en círculo, ¿verdad? Y en física rotacional nos indica las líneas del campo rectas que tienen alguna abertura. El rotacional es un poco difícil de ver, pero imagínate que si las cosas, que si colocas una rueda con paletas en una mesa de un líquido en movimiento, en aquellos puntos con gran rotacional la rueda girará más rápido, o sea, mediante la tendencia que hay que hacer girar algo. Espero que les hayan quedado bien claros la divergencia rotacional y sus fórmulas y cómo sacar en ejemplos, cómo sacar el rotacional y la divergencia. Por mi parte es todo. Muchas gracias.